Rusia. He estado haciendo algunos de estos videos de qué pasaría si 10 países se desintegra durante un tiempo, y muchas personas han estado solicitando que haga uno sobre Rusia. Ahora, el objetivo de este video no es abogar por una división, sino simplemente demostrar cómo una no es imposible debido a la forma en que existe el territorio ahora. Normalmente llamamos a este país Rusia, pero en realidad su nombre oficial es la Federación Rusa. Después de la disolución de la Unión Soviética, muchas de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas se independizaron, creando sus propios países. Y lo que antes era la República Socialista Soviética Rusa, hoy se ha reinventado en una federación dividida en varias repúblicas, territorios, zonas autónomas y ciudades federales. Se podría argumentar que es una especie de unión de repúblicas socialistas soviéticas más pequeña y modernizada. Para entender cómo Rusia podría dividirse potencialmente, primero necesitamos entender de qué maneras ya está dividida y organizada hoy en día. Rusia tiene 85 sujetos federales, el término usado para agruparlos territorialmente. 46 oblasts, los que están en amarillo en este mapa, son esencialmente las regiones o provincias de la propia Rusia. Tienen un gobernador y una legislatura local, uno de los cuales es técnicamente autónomo, el Oblast judío. Aunque hoy solo el 1% de la población es judía, esto es un tema en sí. 21 repúblicas, autónomas, pero solo de nombre, aunque cada una tiene su propia constitución, idioma, himno y legislatura, pero están representadas por el gobierno federal en asuntos internacionales. Cada una suele ser hogar de una minoría étnica específica. 9 gritos, que son literalmente idénticos a los oblasts, al menos legalmente, solo tienen un nombre diferente, debido al periodo histórico en el que se formaron, pero varían mucho entre ellos debido a dónde están ubicados. 4 okrugs, distritos autónomos, cada uno con una minoría étnica sustancial o predominante, al menos esa es la definición oficial, y 2 ciudades federales, las principales que funcionan como su propia región. Ahora que comprendemos la organización territorial de Rusia, ¿de qué maneras podría desintegrarse el país? Creo que el escenario más razonable es que algunas de estas repúblicas u okrugs podrían separarse, a saber, las que están en regiones más lejanas, como el Cáucaso, Siberia o el Lejano Oriente, con algunas otras permaneciendo como parte de Rusia, y también las donde las culturas nativas locales son predominantes. Para este video voy a optar por el escenario hipotético y altamente improbable de que cada uno de ellos se vuelva independiente, con Rusia misma permaneciendo solo como sus oblast, ciudades federales, y algunos de los gritos, con todas las repúblicas, okrugs, y algunos de los gritos volviéndose independientes y separándose de la federación. Cuando se trata de los gritos, no es tan fácil de categorizar como parece. Aunque legalmente son idénticos a los oblast, varían mucho. Por ejemplo, Krasnoyarsk es tan grande y en su propia región que en el caso de una ruptura, se podría decir que tiene sentido que se convierta en su propio país. Pero los rusos constituyen el 91% de la población, mientras que el Krai de Krasnodar o el Krai de Stavropol son esencialmente solo oblast con un nombre distinto. También es poco probable que estos se separen. Y si todas las repúblicas y okrugs se separaran, ¿qué pasaría con estos oblast que ahora estarían territorialmente desconectados del resto de Rusia? Tendrían que independizarse o unirse a los países vecinos recién formados. Pero de nuevo, Kaliningrado no lo hizo, y existe hoy como un exclave de Rusia, así que tal vez ese podría ser el caso para ellos también. Porque si estos estados separatistas serían cada uno independientes, por su cuenta, es otra pregunta. Muchos probablemente no serían sostenibles económica y financieramente, y deberían unirse con los vecinos. Este mapa de las regiones económicas de Rusia nos muestra lo que quizás sea una división más realista y una posible predicción de cómo estos nuevos estados podrían agruparse en nuevas uniones después de volverse independientes. Entonces, ahora que hemos establecido el escenario hipotético, profundicemos en él. Además de las divisiones territoriales existentes, ¿qué factores podrían hacer posible una separación, aunque sea muy improbable? Para responder a eso, debemos observar algunos mapas que muestran las diferencias dentro del territorio de la Federación Rusa, explicando por qué estas divisiones existen incluso hoy. La cultura y la etnia son cruciales. Este mapa exhibe la cultura dominante en el exterritorio soviético. Aunque muchos lugares donde existían otros grupos culturales, además de los rusos, ahora son estados independientes, muchos no lo son. Por ejemplo, los karelianos aún permanecen bajo el dominio ruso. En la región del Cáucaso, por ejemplo, la gente de Dagestán todavía forma parte de la federación, y muchas otras personas de culturas turcas, urálicas, altaicas, caucásicas o siberianas viven hoy bajo el dominio ruso en los territorios de esos sujetos federales.
Obviamente, los valores pueden haber cambiado desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero este mapa más reciente señala el porcentaje de rusos étnicos en cada región, y podemos ver que en bastantes de ellas los rusos no superan el 30%. El idioma podría ser una de las principales diferencias entre las regiones. Es probable que en Rusia todos hablen ruso, pero en su día a día podrían usar más un idioma local. Este mapa lo señala. Aunque los idiomas minoritarios están muy exagerados aquí, algunos hablados por solo 100 personas, su existencia, incluso si está desvaneciendo, demuestra que hay diferentes culturas en toda la Federación Rusa. En cuanto a la religión, hay algunas diferencias, aunque la mayoría del territorio es cristiano ortodoxo, pero existen territorios islámicos y budistas dentro de la Federación. La falta de infraestructura en gran parte del territorio ruso, principalmente el que está gobernado localmente por estas regiones autónomas, da cierta razón a una posible oferta de independencia. Si el gobierno central no los ayuda, quizás debieran ayudarse a sí mismos. Esta comparación de la infraestructura vial entre Finlandia y Karelia en la región fronteriza es un buen ejemplo. La dispersión poblacional es otro gran problema, como se observa en este mapa. La mayoría de las personas están en el oeste y algunas a lo largo de las fronteras del sur, pero casi nadie vive en Siberia y el este. Este mapa divide la población de Rusia en 3 partes. Es sorprendente la poca gente que vive en el territorio blanco, aunque esto podría ser un argumento en contra de la división. Muchas de las diferencias mencionadas pueden relacionarse con el propio territorio. Este mapa de climas muestra una gran diferencia, y tiene sentido que distintas condiciones naturales generen diferentes culturas, o que un terreno menos amigable lleve a una menor población. La propia Rusia coincide casi perfectamente con el área de clima azul claro. Considerando las divisiones territoriales basadas en la organización territorial y elementos culturales, ¿qué nuevos países surgirían en este escenario? ¿Cómo se vería una Rusia más pequeña? Como se mencionó, la Federación Rusa tiene 21 repúblicas dentro de ella. Según su designación oficial, son divisiones administrativas originalmente creadas como estados nacionales para representar áreas de etnicidad no rusa. Entonces, técnicamente son países independientes que acordaron ser representados por Rusia en asuntos exteriores. Se concentran principalmente en 5 áreas, como el Cáucaso, donde se encuentran repúblicas como Chechenia, Dagestán o Kalmykia. Kalmykia es un gran ejemplo de su propia cultura. Son el hogar del pueblo mongol de los kalmyks, la única región en Europa donde el budismo es la religión más grande. Y también hay 6 otras repúblicas aquí, muchas de las cuales tienen su propia identidad. La región de los Urales, supongo que un poco antes de los Urales, compuesta por 6 repúblicas, que todas se limitan entre sí, más una más grande separada, Komi, hogar del pueblo Komi. Las otras 6 consisten en, por ejemplo, Subashia, hogar del pueblo Subash, un grupo étnico turco, o Bashkortostán, la república más poblada con 4 millones de personas, anteriormente conocida como Bashkiria, y la primera república socialista soviética autónoma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El norte tiene Karelia, junto a Finlandia, donde los karelianos son el 37% de la población y los finlandeses el 1%. Asia Central cuenta con 4 repúblicas, entre ellas Khakassia y Altai, siendo esta última la menos poblada con 200.000 personas. Tuva fue un país independiente, desde 1921 hasta 1944. En Buryatia, el 43% de la población son buryats nativos, muchos de ellos de ascendencia mongola. En todos ellos, la cultura nativa es muy distinta a la rusa. Y Siberia, donde la única república es Sakha, la subdivisión de país más grande del mundo, con los sakas nativos constituyendo el 81% de la población, y los rusos solo el 10%. Una cosa que viene inmediatamente a la mente es que los nuevos países podrían agruparse en sus propias uniones locales, especialmente aquí en el Cáucaso o en Asia Central, donde muchos son de herencia mongola y o islámica. Pero también, y especialmente en el Cáucaso, la existencia de estas repúblicas se justifica precisamente por el hecho de que los territorios son efectivamente diferentes de Rusia y entre sí, como Chechenia o Dagestán, por lo que sería poco probable que se formaran nuevas uniones de países aquí. A continuación, están los okrugs, territorios autónomos étnicos del norte. Chukotka en Siberia, hogar de 50.000 personas, 56% nativas chuvans, Khanty-Mansi y Nenets, mayoría rusa, y Yamalo-Nenets, 42% rusos. Es extraño cómo se supone que estos son los territorios donde los grupos étnicos son más prevalentes, pero encontramos que esas etnias locales son mucho más grandes en las repúblicas. Los akrugs han ido desapareciendo con el tiempo. En un tema relacionado, la Oblast Autónoma Judía también podría separarse.
La fe judía ya no es predominante en la región. Si alguna vez lo fue, solo el 1% de la gente. Pero para ser justos, los grupos étnicos tampoco son tan predominantes en los Akruks. Sería interesante tener un segundo estado judío paralelo a Israel, asumiendo que usarían eso como su identidad. Finalmente, algunos oblasts y krais también podrían separarse. Esencialmente estos en el este, que estarían territorialmente desconectados debido a la independencia de las repúblicas, pero donde los rusos son de hecho la mayoría. Si quisiéramos expandir el escenario a un escenario aún más improbable, podríamos considerar la idea de que las dos ciudades federales se separaran en sus propios estados independientes, Moscú y San Petersburgo. Es extraño cómo los estados de la ciudad ya no son tan comunes cuando solían ser tan prevalentes a lo largo de la historia. Esta sería una gran idea para un video. Explicar por qué los estados de la ciudad ya no existen cuando antes sí, y cómo el resto de Rusia, la verdadera Rusia, se vería mucho más pequeña de lo que es hoy. ¿Cómo les iría a ella y a los demás nuevos países independientes como sus propios estados? Es una pregunta distinta. Mi punto aquí era simplemente mostrar cómo Rusia es de hecho culturalmente diversa, y cómo una separación en muchas otras repúblicas no es imposible, porque esas diferencias ya existen y están confirmadas por su organización territorial y administrativa. Así es como se vería una Rusia separada hipotéticamente si la federación se desintegrara. Tendríamos varios países nuevos, aunque quizás no tantos como el número de sujetos federales. Algunos darían paso a una verdadera nación, y personas que hoy están ocultas dentro de Rusia, mientras que otros quizás no tendrían tanto sentido como su propio país, justificando quizás su pertenencia actual a la federación. Pero creo que hay muchos de estos sujetos que merecen tener su propio país, porque como vimos, el territorio de Rusia alberga diversas etnias, idiomas, culturas, incluso religiones. Las posibilidades de que esto ocurra son improbables, si no imposibles. A pesar de tener sus propias culturas, parece que estas repúblicas y territorios no tienen los medios y la verdadera autonomía o democracia para trazar un camino hacia la independencia. No estoy seguro de que querrían hacerlo. Sería interesante ver una encuesta al respecto, pero no creo que existan movimientos independentistas reales. ¿Te gustaría ver que suceda este escenario y por qué sí o por qué no? ¿Hay otros países que crees que podrían dividirse? ¿O hay alguno sobre el que te gustaría que hiciera un video? Incluso si esa separación es tan improbable como esta. Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Suscríbete si deseas y nos vemos la próxima vez para más información.